Dios te bendiga, qué bueno que estés aquí en la casa de Dios para escuchar su palabra, para poder meditar en ella. Y en esta serie que estamos desarrollando en estas semanas, el poder del Evangelio, ese Evangelio que es el mensaje de Jesús, es el mensaje de Cristo y que puede transformar tu vida, tu corazón, que puede renovar nuestra mente y también nuestro corazón. La semana pasada estuvimos hablando de Nicodemo y hablamos de nacer de nuevo. Y hoy quiero continuar con esta historia, ¿verdad?, de Nicodemo, porque Nicodemo, un principal entre los judíos, tenía serios problemas para poder aceptar las palabras de Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos muchas veces dificultad para poder vivir la verdad de Dios? ¿Por qué nos cuesta a nosotros confiar si Dios ha hablado? ¿Por qué nos cuesta esperar en sus promesas? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué muchas veces nos enojamos con Dios? Nos frustramos, dudamos y tenemos crisis. Hermano, la respuesta creo que está en lo profundo de nuestros corazones. Y es que nosotros siempre tendremos una lucha con la incredulidad. La mayor barrera que separa al hombre de Dios es el pecado de incredulidad. Y esto comenzó desde que el hombre fue creado. Cuando vemos quiénes son los primeros en ser desechados de la presencia de Dios por toda la eternidad, ahí cuando termina todo en Apocalipsis capítulo 21, el Señor dice que no entrarán a su reino los cobardes e incrédulos. ¿Por qué ofende a Dios tanto la incredulidad? Hoy quiero hablarte de la importancia de desarrollar una fe firme en la palabra de Dios, una fe firme en Cristo, porque solo la fe, solo por medio de la fe, tú y yo podemos tener vida eterna. Y solo por medio de la fe, tú y yo podemos agradar a Dios. Por eso hoy he titulado el mensaje de esta mañana, una fe que salva. Una fe que salva. No cualquier fe salva. Hoy la gente llama fe a cualquier cosa. Generalmente son creencias populares, creencias que surgen de nuestra naturaleza humana, que no tienen nada que ver con la fe bíblica. Hoy quiero hablarte acerca de dónde debe estar cimentada la fe y seguiremos hablando a lo largo de estas semanas de varios aspectos que creo que es importante interiorizar en nuestro corazón para poder realmente vivir delante de Dios de tal manera que agrademos a Dios, pero sobre todo podamos vivir esa vida plena que Cristo nos prometió. Y para ver este tema quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 3, continuando con la historia de Nicodemo. Después que él le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Señor continúa diciendo del verso 11 al 15, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y Jesús ahora va a guiar a Nicodemo hacia lo más importante, a destruir las barreras que le estaban impidiendo recibir a Cristo. Nicodemo tuvo que pasar por todo un proceso donde, de verdad, muchas cosas él va a tener que dejar para llegar a creer en el Señor Jesucristo. Las mismas cosas que nosotros hoy tenemos que desarrollar para realmente creer, porque el Señor dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y después a la fe.
Porque solo por medio del arrepentimiento y la fe un hombre puede experimentar la salvación de su propia alma. Una fe que salva. Creer. Hoy, como te dije, las creencias humanas las llama la gente fe. Yo tengo fe, ¿no? Yo tengo fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra de tantas personas? Oh, yo tengo mucha fe. Sí, pero ¿fe en qué? Hermano, ¿en qué tenemos que creer? Hoy quiero darte 3 aspectos de la fe que salva. Número 1, cree en las palabras de Cristo. Porque todo surge de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto, hermano, en primer lugar confronta a nuestra actitud ante la palabra de Dios. Jesucristo va a decir ahí en el verso 11, en el pasaje que hemos leído: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y es que realmente Israel no recibió el testimonio de Cristo. Y aquí, ¿verdad? Hay un plural, nuestro testimonio, porque Cristo testificó, sí, Él con sus palabras, pero también con sus obras. Y a través del Espíritu Santo, dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios, dando testimonio de la verdad de Dios. Si os he dicho cosas terrenales, que dice, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús siempre, a mí me asombra que siendo Él la sabiduría encarnada, la fuente de todo conocimiento y verdad, pudiera hablar con palabras tan sencillas. Mirad, ¿verdad?, las aves de los cielos, decía Él, ¿no? Mira que no hacen nidos en los árboles, no, las zorras no tienen sus cuevas. Mira las aves, no tienen graneros, pero mira, tu Padre Celestial les alimenta. Usando figuras muy sencillas de la naturaleza, de la tierra, hablando del campo y de la semilla. Y uno se pone a pensar, ¿cómo Jesús, sabiendo tanto y pudiendo hablarnos de tantas cosas, sobre todo de las celestiales, está hablándonos de cosas terrenales? Porque a través de cosas muy sencillas, el Señor quiere hablar grandes verdades a nuestros corazones. A veces nosotros estamos buscando revelaciones muy profundas, pero si no hemos aprendido a creer en lo sencillo que Dios nos ha enseñado, si no podemos obedecer lo básico, a veces ¿por qué queremos, verdad, seguir acumulando conocimiento? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero el oír viene cuando recibo con humildad la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es una persona pobre de espíritu? Aquel que tiene, ¿verdad?, esa capacidad de reconocer, Señor, yo te necesito. Señor, ayúdame. Señor, háblame. Señor, guíame. Señor, fortaléceme. Señor, necesito aprender de ti. Solo aquel que tiene la disposición de abrir su corazón delante de Dios podrá ser ministrado por la palabra de Dios. ¿Cuál es tu actitud hoy en esta mañana ante la palabra de Dios? Espero que tengas un corazón dispuesto. Porque a veces, hermano, nuestra mente rápidamente está argumentando, pensando, diciendo muchas cosas. Son como voces que interfieren a la palabra de Dios. En Juan capítulo 10, verso 24 al 28, mira, dice que a Jesús, después de él ya ha estado predicando mucho tiempo, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos querían que dijeran, yo soy el Mesías para tener con qué acusarle. No es que ellos, verdad, estaban queriendo una afirmación acerca de quién es Él. Porque mira la respuesta de Cristo. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, que dice, ellas dan testimonio de mí. Pero el que no quiere creer, aunque vea a un muerto resucitar, si su corazón no está dispuesto a creer, no va a creer. Siempre va a argumentar. Verso 26, pero vosotros no creéis,
Porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios porque un día escuchamos la voz del Señor. Y por su gracia hemos creído. Oh, hermano, quizás un tiempo no creíste. Yo en un tiempo, antes de convertirme, recuerdo que me dieron testimonio, pero mi mente estaba en otra cosa y mi corazón era como ese terreno duro junto al camino que cayó la palabra y me olvidé al día siguiente. No hizo ningún efecto, no porque la palabra no tenga poder, sino porque cuando el corazón está endurecido, no entra la palabra. ¿Cuántas veces tú habrás querido testificarle a algún amigo, a algún familiar, decirle, ¿verdad?, a tu hijo, a tu hija, mira, esto es así, hija, es así, hijo, esto es así, la palabra dice esto, y parece que el hijo le entraba por una oreja y le saliera por la otra, parece que no le hubiéramos dicho nada. No te frustres, hermano, escúcheme. El problema no es usted, el problema no es la palabra, el problema es el corazón de su hijo. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar la rodilla, decirle, Señor, trata con él, con ese corazón orgulloso. Oh, sí, porque cuando se nos mete el orgullo en el corazón, se nos endurece el alma y nuestra mente se cierra a la palabra de Dios. Pero el Señor dice, mis ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Oyen mi voz, gloria a Dios. Recibimos la palabra con mansedumbre, esa palabra que Dios quiere implantar en nuestros corazones. Y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo sabes que alguien ha recibido la palabra? Cuando la obedece. ¿Me escuchaste? Cuando la crees. Porque antes de obedecer, primero hay que creer. ¿Por qué Adán y Eva desobedecen a Dios? Porque no creyeron a lo que Dios les dijo. Mira, si tú comes de ese árbol, tú vas a morir. No creo. Satanás vino y dijo, no moriréis. Al contrario, serás como Dios. ¿A quién le creyeron? ¿A Dios o a Satanás? Le creyeron a Satanás. Hermano, no le crea a Satanás. Satanás sigue operando, hablando a través de las redes sociales, de la internet, de ese amigo, de esa amiga. Sigue disparando sus pensamientos perversos a nuestras mentes. Pero hermano, nuestra mente tiene que estar guardada por la palabra de Dios. Por eso, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No seas olvidadizo. No te olvides de mis palabras. Dice Dios, no te olvides. A veces nos olvidamos. Yo les decía ayer a mis alumnos del curso, te doy un tip para que no te olvides de la palabra de Dios. Infalible. Una de las hermanas dijo, ya sé cuál es el tip, pastor. Hay que escribir la palabra. Sí, ayuda, pero hay un tip mejor. ¿Cuál es, pastor? Enséñale a alguien lo que has aprendido. Aunque sea ese sencillo verso, compártelo con otro. Trata de explicarlo. Esto que estás aprendiendo cada semana, ¿lo estás compartiendo? ¿A alguien le has dicho, oye, déjame explicarte qué es nacer de nuevo? Aprendí algo este domingo. Pero no, queremos recibir. Y es que a veces el vaso está lleno, pero realmente todo se está derramando y nada está quedando porque no lo estoy dando. Porque más bienaventurado es dar. Porque cuando tú das lo que recibes, entras en la dinámica de dar y recibir. No, nos gusta recibir. La pregunta es, ¿nos gusta dar? Y esto, hermanos, es una ley espiritual en todo. En la economía también, cuando tú das generosamente para la obra de Dios y para honrar al Señor, entonces recibes. Porque así es. ¿Cuántos pueden decir amén todavía? Jesús está dispuesto a decir las cosas celestiales solo a quienes le creen y le aman. ¿Quieres conocer las cosas celestiales? Oh, si les he dicho, te estoy hablando de cosas terrenales, no entiendes. Te estoy explicando y no entiendes, Nicodemo. Yo quisiera explicarte más cosas, pero ¿cómo te las explico? En Juan capítulo 11 te doy un ejemplo. Aquí está Marta, una mujer que ama al Señor, hermana de Lázaro. Lázaro ha muerto. Ella tiene un conflicto. ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué Jesús nos ha dejado aquí? ¿Por qué ha dejado que Lázaro muera? Pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, pregunto, ¿le está hablando de cosas celestiales? Por supuesto, le está hablando de algo revolucionario. Le está hablando que Él es la resurrección y la vida eterna. Le está diciendo,
que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y ahora qué va a hacer Marta? Marta, que está triste, es más, está casi molesta con el Señor. Señor, tú no estuviste aquí cuando mi hermano enfermó. Yo te mandé llamar. No viniste, Señor. ¿Será que no nos amas? A veces somos así con Dios, ¿no? Cuando el Señor no acude rápido a nuestro clamor, empezamos a dudar. ¿Surge qué? La duda. ¿Y detrás de la duda qué viene? La incredulidad. Y detrás de la incredulidad va a empezar la queja. Si estás en queja, quejándote con Dios, tú ya estás en incredulidad hace un buen rato. Pastor, yo soy creyente, sé que crees en el Señor. Pero muchas veces seguimos luchando con sus promesas. Y mira, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y aquí viene el punto de quiebre. No en que Dios se revele, no en que Dios te enseñe, sino que, ¿pero lo crees? ¿Crees esto? Te dice el Señor hoy. Le dijo Marta, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios. Escúchame, la fe comienza cuando decides creer a las palabras de Cristo, dejando los cuestionamientos de tu mente carnal. Ojo, la fe, cuando viene la palabra, es un punto de quiebre. ¿Por qué? ¿Crees o no crees? ¿Crees o no crees? Está como Jairo, Señor, mi hija muere, señora. Tranquilo, ella va a estar bien, ella vivirá. Y ahora, la pregunta es, ¿lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? En tu problema personal, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? Te hizo una promesa y la soltaste, la olvidaste. Hermano, el Señor siempre nos dice, ¿pero lo crees? Tenemos que tener la actitud de Marta, una actitud firme. Sí, Señor. Todos digan, sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído. Qué importante. Sí, Señor. O sea, ¿qué significa ese sí, Señor? Es la reacción del alma que decide creer. Tú necesitas cada día decidir creer. Y tú eres responsable de tomar esa decisión. Pero algunos toman la decisión de no creer o dudar o esperar a ver algo para ver si será así. Pero la fe comienza cuando decides creer en las palabras de Cristo, dejando los cuestionamientos de ¿qué? De tu mente carnal, natural. Dios está dispuesto a revelar los misterios de su palabra solo a los que confían y le aman a Él. Mira lo que le está revelando, imagínate a Marta. ¿Y por qué le revela eso a Marta? Que Él es la resurrección y la vida. Porque Marta le ama o no le ama. Le ama. Tiene luchas, sí, tiene dudas. Mira, Dios entiende nuestras luchas, nuestras debilidades. Pero más allá de nuestras debilidades humanas, Él quiere mira en el fondo de tu corazón y quiere saber si tú le amas. Y cada día, hermano, escúchame, necesitamos crecer en amor. Crecer en amor, crecer en amor. ¿Cómo crecemos en amor? Cuando yo crezco en la obediencia y en la confianza a la palabra de Dios. Cuando decido confiar aunque no entienda. Cuando decido creer aunque no entienda. Como Abraham salió sin saber a dónde iba, porque solo Dios le dijo, sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré, ni se la mostró. Vamos nomás, sal tú. Porque, escúchame, la fe se tiene que traducir en pasos de obediencia. Y cuando tú decides caminar por fe, obedecer por fe, porque lo decidiste así, entonces tú verás la gloria de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, 9, por eso dice la promesa, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? ¿Para quién? Para los que le aman. Como Marta, como María, como los discípulos. En Mateo capítulo 13, verso 10 al 11, entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mira, Jesús hablaba sencillo, pero ya al finalizar su ministerio empezó a hablar en difícil, en parábolas. Mira, si lo sencillo no entendían, y ahora las parábolas peor todavía. Muchos hoy, incluso hasta el día de hoy, muchos todavía no terminan de entender las parábolas. No, porque necesitaba mucho discernimiento espiritual para entender una parábola. Y ya tú dices,
Señor, se las pusiste peor de difícil ahora, ¿por qué les hablas en parábola? Él respondió y le dijo, porque a vosotros, ¿qué dice? Que son mis discípulos, os he dado saber que los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los que no creen, no les es dado. Por eso les hablo en parábola, para que viendo no perciban, oyendo no entiendan, porque su corazón se ha engrosado. Porque el problema de los judíos no estaba en su mente, en su capacidad de entender. El problema de los judíos estaba en su corazón. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Verso 15, mira lo que sigue diciendo Jesús, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, ¿cómo oyen? ¿Cómo oyen? Pesada, ay, qué aburrido el pastor. Ay, a que se calle el pastor. Ay, mamá, ¿para qué me trajiste al culto? No, el problema no es la palabra de Dios, ni este humilde predicador, que hace todo lo posible para comunicarte el mensaje, sino es que la actitud de cómo oyes, pesadamente. ¿Cómo estás oyendo hoy? ¿Activamente? ¿Ah? ¿Con expectativa? ¿Esperando recibir? ¿Con un corazón abierto? ¿Con una mente dispuesta? ¿O pesadamente? Pero dice, mira cómo testifica el Señor sobre los judíos. Pero a vosotros os he dado a conocer los misterios. Dice aquí, en el verso número 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y mira lo que dice, ¿y han cerrado qué? Pregunto, ¿este es un acto voluntario? Ellos decidieron que no voy a ver. Han resucitado a Lázaro, pero me doy por no enterado. Acaba de verdad de dar vista al ciego, pero volteo, no sé, ¿por qué será? Acuérdate que cuando Bartimeo recibe la vista, lo interrogan, lo acosan, tratan de desvirtuar. No puede ser posible. Llamen a sus padres, a lo mejor es otro, a lo mejor es un impostor. Se está haciendo pasar por Bartimeo. Mira que cuando el corazón no quiere creer, va a encontrar alguna razón para no creer. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón, ¿qué? ¿Con qué se entiende? ¿Con qué se entiende la palabra de Dios? Parece raro, ¿no? Pensé que era con la mente. No, escúchame, es con el corazón. Con un corazón que ama a Dios y su palabra. Oh, hermano, ahí recién empiezas a entender. Y se conviertan y yo los sane. Porque el propósito de Dios cuando envía su palabra es para sanar nuestros corazones. Por eso cree a las palabras de Cristo. Número 2, cree en la divinidad de Cristo. Lo segundo que hay que creer es en la persona, en quién es Él. Podemos confiar en las palabras de Cristo porque no son las palabras de un hombre, sino las palabras del Hijo de Dios. ¿Por qué hasta ahora seguimos meditando en cada palabra? Porque no es la palabra de cualquier hombre. Los filósofos han ido y venido. Por ahí alguno se recuerda de alguna frase que dijo, pero hermano, la palabra de Cristo permanece para siempre. Las palabras del hombre, nuestras palabras, se las lleva el viento. Nadie se acuerda. Yo no pretendo, hermano, que te acuerdes de mis palabras, pero sí oro para que te acuerdes de la palabra de Dios. Oro para que esa palabra quede guardada en tu corazón. Jesús va a decir, sigue diciendo a Nicodemo ahora, se la pone más difícil todavía. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria a Dios. Mira, Jesús ascendió al cielo. ¿Y por qué ascendió al cielo? Porque primero dejó su trono. Se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo hombre. Se humilló a sí mismo y estuvo dispuesto a morir en una muerte terrible, muerte de cruz. Obediente, humilde. Pero al tercer día resucitó, amén. Y ascendió a los cielos. Y nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo. Su nombre es Jesucristo. Y ahora ese Hijo de Hombre, nuestro Señor Jesucristo, está en el cielo sentado a la diestra de Dios. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De su divinidad, de su dignidad. Velada por un cuerpo. Sí, tiene un cuerpo humano, pero no es un hombre. Es más que un hombre, es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 5, verso 24 al 29 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna.
Y no vendrá condenación, mas ha pasado, que dice, de muerte a vida. El que oye mi palabra. Y dice, y cree al que me envió. ¿Por qué ahora habla de su padre? Porque él no habló nada que su padre no le dijera. Él no habló por su propia cuenta. El Hijo de Dios era tan obediente que no quería ni siquiera hablar una palabra que no saliera de la boca del Padre. Él no vivió una vida independiente del Padre, sino él vino a hacer la voluntad del Padre. Gloria a su nombre. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Hermanos, la Biblia dice que el hombre sin Dios está, ¿qué? Muerto. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin vida espiritual. Porque escúchame, la vida solo es Dios. Y si en el espíritu de una persona no está Dios, ¿cómo está entonces? Está muerto. Puede que biológicamente tenga una vida física, biológica, pero espiritualmente no hay vida. Hasta que llega Cristo, porque solo Cristo es la vida. Tan sencillo como eso. Por eso el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Viene la hora y ahora es. Ahora es. Hermano, escúchame. Un día llegó para nosotros nuestra hora y escuchamos la voz del Señor. Y escuchamos su voz y pasamos de muerte a vida. Y cuando tú sientas en tu vida personal que tu alma está sedienta, casi famélica, casi muriendo, recuerda, vuelve a la palabra de Cristo. Deja que esa palabra vuelva a dar vida a tu corazón. No te apartes de sus palabras. Y dice la Escritura, y los que la oyeren vivirán. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener, ¿qué? Vida en sí mismo. El único que tiene vida en sí mismo, que no tiene que recibirla de nadie, que no depende de nadie, la tiene en sí mismo, es Dios. Y Cristo, por eso podemos decir con libertad, Cristo es Dios, porque tiene vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo, ¿qué? Del hombre. Hijo de Dios, primero dijo, ¿verdad? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, pero ahora está hablando de por cuanto es el Hijo del hombre. Total, ¿cómo es? ¿Es el Hijo de Dios o es el Hijo del hombre? Es ambas cosas, hermano. Porque Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Porque ese Dios eterno se hizo hombre y experimentó toda tentación humana, toda aflicción humana la ha experimentado Jesucristo. La traición, la violencia, la injusticia, el menosprecio, las tentaciones humanas. No hay tentación humana que Él no haya enfrentado, pero en todo ha salido victorioso. Limpio y sin pecado se ofreció al Padre. Por eso se le llama el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ahora Él nos representa delante del Padre por toda la humanidad. Porque si hubo uno que hizo caer a toda la humanidad, su nombre es Adán, hay uno, el Hijo del Hombre, Jesucristo, que se hizo hombre para redimir a toda la humanidad también delante de Dios, para dar una oportunidad a la humanidad de ser perdonados y ser salvados. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No te maravilles, porque un día vas a ver no solo a personas siendo transformadas en su corazón, un día tú vas a ver a aquellos resucitar para vida eterna con cuerpos de gloria. ¿Cuánto están esperando ese cuerpo de gloria? Hermano, nuestra esperanza tiene que estar firme en las promesas de Dios. ¿En dónde has puesto tu esperanza? ¿Qué estás esperando? Si tu esperanza solo está en las cosas de este mundo, estás en serios problemas. Hermano, nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él está sentado a la diestra. Ahí termina finalmente nuestro camino a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creer en Jesús, por tanto, implica creer que es el Hijo de Dios y que tiene la misma naturaleza divina del Padre. Hoy muchas religiones, aunque se llaman cristianas, niegan la divinidad de Cristo. No lo reconocen como Dios. Error terrible. Porque no se trata de decir yo creo en Jesús, sino en qué Jesús estás creyendo tú. ¿En el Jesús de la tradición? ¿Ah?
en el Jesús, ¿verdad?, que nos enseñaron en el colegio, en el Jesús histórico del cual habla el Discovery o el History con sus documentales, en ese Cristo distorsionado. ¿En qué Cristo? Hermano, nosotros creemos en el Cristo que se ha revelado en las Escrituras y que hoy podemos contemplar por medio de la fe. Hoy, al escuchar sus palabras, podemos como contemplarlo ahí hablando a su pueblo. Por eso, creer que en Jesús implica creer que es el Hijo de Dios y que tiene la misma naturaleza divina del Padre. En Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Oh sí, Dios habló muchas veces por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por su propio Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué Él es el heredero de todo? Porque Él hizo el universo. Todo lo creado, visible y también lo invisible, fue creado, dice Colosenses 1:16. Fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece al Señor Jesucristo. Porque de Él lo creó todo. El Padre creó todo a través de Cristo, porque Cristo es la palabra viva de Dios. Y dice la Escritura, en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia, de su esencia divina, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuántos pueden decir amén? Podemos por eso cada día alegrarnos y cantar a nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es Dios. Número 3, no solo creas que, ¿verdad?, en las palabras de Cristo, en la divinidad de Cristo, sino número 3, cree en el sacrificio de Cristo. Creer en la persona de Cristo y en lo que Él hizo es la clave de la fe. Por eso hay que entender quién es Él y hay que entender qué fue lo que realmente hizo por nosotros. Cree en el sacrificio de Cristo. Juan capítulo 3, verso 14 al 15. Ahora el Señor le va a hablar a Nicodemo de algo que le es a él familiar. Le va a hablar en los términos de la ley. Le va a hablar de Moisés, a quien ellos admiraban mucho, para ver si Nicodemo logra entender el propósito de la venida de Jesús. Y dice en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es que necesario. Hermano, escúchame, fue necesario que Cristo fuera levantado en una cruz. ¿De dónde viene esta alusión de Cristo acerca de Moisés? ¿Qué pasó? Esta historia la encontramos en Números capítulo 21. En esta historia, realmente aquí el pueblo de Israel está, como siempre, un pueblo rebelde, duro de corazón. Mira, ha visto la liberación de Dios, ha visto el mar rojo abierto, ha visto las plagas, ha visto milagros maravillosos, pero su corazón todavía es incrédulo. Porque no se trata de cuántos milagros tú veas, sino cuán dispuesto estás a creer en la palabra de Dios. A veces la gente quiere ver, dice, si yo viera un milagro, entonces yo voy a creer. Mentira. Porque el pueblo de Israel vio decenas, por no decir cientos de milagros cada día. Cada día caía el maná. Salía agua de una roca en medio del desierto. Eso es un milagro. Pero no se trata de ver milagros. Porque algunos todavía quieren ver para creer. Están como Tomás, ¿no? Y aún en la iglesia hay algunos Tomás todavía. Hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mi dedo en su mano, yo no voy a creer. Jesús se le aparece y le dice, ven, ¿quieres ver? Ven, mira, ahora ya me ves. Ahí recién Tomás se humilla y, Señor, perdóname. Porque me viste, creíste. Eso es reproche.
Porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ese es, hermano, cada vez que tú no ves, pero decides creer, tú eres bienaventurado delante de Dios. Tú eres bienaventurada delante de Dios. Eso agrada el corazón de Dios. No ves nada, pero sigues confiando. Eso alegra el corazón del Señor. Y en Números capítulo 21, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene ¿qué? Fastidio de este pan tan liviano. ¿Tenían fastidio de qué? Del maná. ¿Y de dónde venía el maná? Venía del cielo. Mira, está viniendo algo celestial, algo sobrenatural, algo que viene directamente de Dios. Y para ellos, ¿qué cosa es? Un fastidio. Ay, otra prédica, qué fastidio. Ay, mamá, ay, por favor. Hay que volver a orar, ya oré el mes pasado. Qué fastidio. Otra vez al culto, mamá, ay, qué fastidio. No solo los niños, los esposos, las esposas, los hombres. Cuando algo empieza a fastidiarte, cuando algo empieza a incomodarte, cuando empiezas a estarte quejando de Dios, tu alma ya entró en incredulidad. Tu alma ya no está confiando en Dios. Ya no te estás alegrando en las cosas de Dios. Si ya no hay el gozo del Espíritu Santo en tu corazón, preocúpate. Porque cuando no está el gozo de Dios, entra la queja contra Dios. Y quizás no lo dices, pero en tu mente, muchas preguntas, muchos cuestionamientos como ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste subir? ¿Por qué? ¿Por qué me has traído acá? ¿Por qué no me das lo que te pido? ¿Por qué me has quitado aquello? En vez de dar gracias a Dios por ese maná que cae del cielo. Hermano, a veces en la vida no tenemos todos los antojos de nuestro corazón. Escúchame, Dios no está ahí para darnos todos los antojos de nuestro corazón. Dios ya nos dio lo que realmente vale la pena. Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y como siempre digo, y si eso no es suficiente, entonces nada será suficiente. Siempre vivirás insatisfecho. Pero cuando tú vives agradecido porque Dios, hermano, ya lo tenemos todo. Tenemos vida eterna. Tenemos el reino de Dios. Tenemos la presencia de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Ay, pastor, pero no se reproduce en mi cheque. Es que estás midiendo a Dios con la medida equivocada. Así mide el mundo. Oh, si tengo más plata, mira cómo Dios me bendice. Entonces pues todos los incrédulos ateos que son millonarios, entonces Dios los bendice. ¿Es así? No es así. Porque la verdadera bendición es la bendición espiritual y eterna. Por las cosas de este mundo van a pasar. Porque la gloria del mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que dice la palabra. Y dice la Escritura, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros que estas serpientes, porque ahora Dios ha dado un decreto, ha enviado una plaga, serpiente. Hermano, la serpiente bíblicamente simboliza ¿a quién? A Satanás. Lo dice Apocalipsis capítulo 12. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Está escrito. Y estas serpientes que están ahora mordiendo en el desierto al pueblo de Dios, ¿por qué? Por incredulidad, por estarse quejando, por estar hablando contra Dios, contra el siervo de Dios. Entonces, ahí va el diablo para que te dé una buena mordida. Hay algunos los veo medio mordidos, creo aquí. Dios mío. Escúchame, cada vez que te quejas contra Dios, el diablo va a venir, te da una buena mordida, como un perro rabioso. ¡Ay! Sí, esa es la mordida del diablo. Y te quitó algo, te pasó algo, se te dañó algo. Sí, son las mordidas. No siempre es así, pero considera lo que te digo. Solo que esta mordida la gente moría. Hermano, y realmente la serpiente mordió al hombre desde el jardín del Edén y lo llevó a la muerte. Pero Dios ha tenido misericordia de la humanidad, ha enviado a Jesucristo.
al Hijo de Dios. Murió mucho pueblo de Israel. Pregunto, ¿era el pueblo de Dios? Pero está muriendo. Pero está muriendo. ¿Y por qué está muriendo? Ya lo hemos mencionado. Y ahora, pero el pueblo entonces ahora viene a quién, a Moisés, para que él ore. Porque se dan cuenta que Dios solo oye a Moisés. ¿Y por qué Dios solo oye a Moisés y no a todo el pueblo? Porque no todo el pueblo tiene el corazón de Moisés. Porque Moisés sí tiene un corazón que le agrada a Dios. Él dejó Egipto, dejó todo por el llamado de Dios. Dejó su vida cómoda en Madián por el llamado de Dios. Él decidió ser obediente. Y mira, realmente Moisés, esos 40 años de servicio, ¿dónde lo pasó? En el desierto. Él no recibió terrenalmente lo que quizás Moisés hubiera querido recibir o lo que él merecía recibir, pero ¿sabes qué? Él sabía que su riqueza era Dios. Él veía cara a cara a Dios. Hermano, y cuando tú tienes comunión con Dios y hablas cara a cara con Dios, te das cuenta que no necesitas más. Amén o no amén. Pero si no tienes comunión con Dios, parece que te falta todo. Todo lo material cobra tal dimensión que parece que si no lo tienes vas a morir. No es así. Porque aún en el desierto podemos ser felices si Dios está con nosotros. Y a pesar del pueblo de Israel ser tan rebelde y desobediente, Dios no los abandonó en el desierto. Dios se quedó con ellos en el desierto. Escúchame, cuando tú estás mal, cuando estás todo trompudo, molesto, incómodo, no creas que Dios se ha ido. Él sigue ahí. Sigue ahí. Para que no mueras en ese desierto. Pero la voluntad de Dios es llevarte a la tierra que fluye leche y miel. Tierra de deleite. El año agradable de Dios. Que disfrutes de las riquezas de Cristo. Hemos pecado, hemos pecado. Qué bueno, hermano, es reconocer cuando hemos pecado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Perdónanos, Moisés, también contra ti hablamos. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés, ¿qué dice? Oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué? Vivirá. Y ahora realmente esta decisión de Dios sorprende. Porque ahora va a mandar a construir un objeto de metal. Una serpiente de bronce en un asta de madera. Ahí en el monte donde todos lo puedan ver. Y tú dices, ¿por qué Dios está haciendo esto? Como acá mismo dice la Escritura, para que el que mire pueda salvar de la vida. Dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Y de esta manera Dios está volviendo a ejercitar la fe, la confianza. Escucha, esa fe dormida la está ejercitando Dios. Y ahora nuevamente, Israel, ¿creerás o no creerás? Imagínate. Mirar a una serpiente no le está diciendo te vas a poner un emplasto, vas a tomar este brebaje, no, solo vas a mirar. Y si tú miras y crees, tú vas a ser curado de ese veneno mortal. Y en esto, hermanos, Dios está estableciendo una figura profética de algo que ocurriría en el futuro. Cristo sería levantado en el monte Calvario, en un palo de madera, en una cruz de madera. Pero lo que sorprende es que quien está en la cruz es el Hijo de Dios. Pero aquí en la figura de Moisés, lo que está en ese palo de madera es una serpiente. Y sabemos pues que la serpiente simboliza al diablo, al pecado, a la maldad. ¿Qué significa esto? En el verso 9 dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban la serpiente de bronce, ¿y qué? Y vivía. ¿Por qué vivía? Porque había creído a la palabra de Dios. Tan simple como es. Escucha, Jesús, al igual que la serpiente de bronce, fue levantado en una cruz para decir al mundo que el pecado y la maldad han sido derrotados para siempre por Él en la cruz del Calvario. ¿Me escuchaste? Lo repito, Jesús, al igual que la serpiente de bronce, fue levantado en una cruz para decir al mundo que el pecado y la maldad han sido derrotados para siempre por Él en la cruz. ¿Por qué? Cuando Cristo va a la cruz, escúchame, Él lleva cargando sobre Él el pecado de todos nosotros. Carga toda la maldad, todo el pecado.
lo lleva a su cruz. Y nuestro pecado es ajusticiado y castigado en el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó esa serpiente de bronce en el desierto, en un palo de madera, así también el Hijo del Hombre será levantado en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 12, verso 31, dice el Señor, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Ahora es el juicio de este mundo, sí. Dios juzgó al mundo, Dios juzgó a Satanás, Dios juzgó al pecado, Dios juzgó todo en aquella cruz. Hermano, la centralidad de la cruz en nuestra vida cristiana, cada día, escúchame, depende de Cristo y de la obra de Cristo. Creer en Jesús también implica creer en lo que Él hizo por nosotros, en la obra. Por eso que hay muchos que hoy dicen, yo creo en Jesús, pero no entienden la cruz, no entienden la salvación, no entienden lo que Él hizo, ni siquiera entienden por qué murió. Creen que, ¿qué mano los romanos lo crucificaron? No, no es así. No fueron los romanos ni los judíos los que lo crucificaron. ¿Quiénes fueron? Todos nosotros, por nuestros pecados, Él fue crucificado. Todos nosotros somos responsables y culpables de que Cristo muriera en la cruz, pero Cristo lo hizo para salvarnos de la condenación. Creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación nos concede el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pastor, ¿tan simple? Sí, es por fe. No tienes que hacer nada. No tengo que hacer nada, pastor, no. Arrepiéntete y cree. ¿Y algo más? No hay nada más que hacer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, consumado es. Él hizo todo. Él hizo todo. Venció el pecado, cumplió perfectamente la ley, se ofreció en la cruz, resucitó por nosotros. Y hoy a la diestra del Padre sigue haciendo, sigue intercediendo por ti y por mí. ¿Qué me toca hacer? Ser obediente, ser agradecido, creer. ¿Cómo sabes que crees? Cuando te atreves a obedecer. Tu fe se tiene que ver por tu obediencia. No me digas que crees y sigues desobedeciendo. Porque si no obedeces es porque realmente no crees. En 1 de Pedro 3:18 dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne. Sí, su carne, su cuerpo murió, pero vivificado, exaltado en el espíritu. Porque su espíritu no podía morir, porque Él es Dios. Y es más, su cuerpo solo pudo morir el día que Él tomó el pecado del mundo. Porque Él era realmente inmortal. No es que Él apague el pecado y la muerte, Él no podía morir. Pudo morir solo cuando decidió tomar tu pecado y el mío, ponerlo sobre su cuerpo, y ahí pudo morir, ¿qué? Su cuerpo, su carne, pero su espíritu fue vivificado. Colosenses capítulo 2, verso 13, por eso dice el apóstol Pablo, enseñando estas verdades a la iglesia, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué? ¿Algunos o todos? Todos los pecados. No importa cuánto tú hayas pecado, mi amigo, tú que no ves por las redes, no importa cuánto usted haya pecado, si hoy usted se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, todos sus pecados serán perdonados. Ven al Señor, recibe la palabra en tu corazón, cree en el amor de Dios por ti, que estuvo dispuesto a morir en una cruz, llevando tu pecado y mi pecado para darnos salvación eterna. En el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. No hay ninguna acusación contra la iglesia de Dios. Hemos triunfado.
Toda acta de acusación, todo pecado ha sido borrado. No hay acusación. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que se unen a Cristo Jesús. El acta es anulada. Las pruebas son borradas. El pecado es quitado. Y nos es dado algo que nunca habíamos tenido, su justicia. Somos vestidos de su justicia. El justo tomó nuestra injusticia y nos dio su justicia para estar vestidos dignamente delante del Padre. Oh, creer en aquella cruz. Qué maravilloso. Triunfando sobre ellos en la cruz. El día que Cristo murió. Ahí crucificado, sufriendo. Había un ladrón a su mano derecha. Sí, mira, para que un ladrón fuera crucificado, no es que simplemente se robó una manzana o arrebató algo. No. Para que un ladrón sea crucificado en esa época era porque el ladrón había hecho violencia o quizás había matado a alguien por robar. Entonces la pena era de muerte. Tenía que morir. Y cuando estuvo este hombre en la cruz, le dijo, porque habían dos, ¿te acuerdas tú? Uno en vez de creer, simplemente empezó a injuriar al Señor. Pero uno de ellos le dijo, mira, ni aún en la misma muerte y condenación, ¿temes a Dios? Nosotros estamos sufriendo con justicia, estamos recibiendo lo que nuestros pecados merecen. Pero este hombre nada malo ha hecho. Yo me pregunto, ¿cómo este hombre llegó a poner su fe en Jesús? El que escuchó a Cristo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada palabra cayó en lo profundo del corazón de este hombre. Él dijo, Él realmente es el Rey. Él realmente es el Mesías. Y está muriendo. Para mí la fe de este ladrón es gigantesca. Hoy nosotros creemos en un Cristo resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Él está creyendo en un Cristo que está muriendo como Él. Pero Él no ve a un hombre que está muriendo. Él está viendo al Hijo de Dios. Él ve más allá. Él dice, tú un día vendrás en tu gloria, en tu reino. Oh Señor, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! ¿Cómo lo sabe? Por la gracia. El Espíritu Santo le está revelando quién es el Señor Jesucristo. Y aunque humanamente lo ve agonizar igual que Él, ve la grandeza y la gloria del Hijo de Dios. Y Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el poder de la fe. Esa es la fe que salva. Y es la misma fe que nos ha salvado y en la que tenemos que perseverar hasta el día de su venida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer a cada una de sus palabras. Y creer que su sacrificio en la cruz es suficiente para el perdón de nuestros pecados, nos concede la salvación y la vida eterna. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu bondad y en tu gracia nos has concedido creer en ti, oh Señor. Gracias porque solo podemos ser salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque solo tuya es la gloria y el honor, Señor, porque tú estuviste dispuesto a morir en una cruz y sufrir por nuestros pecados, para limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad. Tú, Señor, el único justo, moriste por todos nosotros los injustos, para llevarnos al Padre. Oh Señor, ayúdanos cada día a creer a tus palabras. Perdónanos, Señor, las veces que hemos dudado, que te hemos cuestionado. Perdónanos las veces que nos hemos quejado. Limpia, Señor, nuestros labios. Limpia nuestra mente. Limpia nuestro corazón. Danos un corazón humilde y quebrantado delante de ti, para experimentar ese gozo inefable y lleno de gloria que tú, Señor, has prometido a los que te aman. Oh Señor, hemos escuchado tu voz y lo único que queremos es caminar contigo, seguirte hasta el final, para que el día en que cerremos nuestros ojos en esta tierra podamos abrirlo en tu presencia gloriosa
Gracias, Señor, porque tú eres la vida eterna. Gracias, Jesús, porque tú fuiste levantado en aquel madero, en aquel monte Calvario. Y ahí, Señor, condenaste al pecado en tu propia carne. Condenaste a la maldad. Condenaste al diablo para darnos libertad y darnos esperanza viva. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros los que ya te conocemos, que somos tus hijos, a crecer en la fe, a crecer en el amor a ti. Porque, Señor, cosas que nuestros ojos aún no han visto son las que tú guardas para los que te aman. Concédenos amarte como tú nos amas a nosotros. Concédenos hablar a alguien de tu amor. Concédenos esta semana llevar la semilla maravillosa de tu evangelio a tantos corazones que gimen, que sufren sin ti. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. En su nombre oramos así. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.